¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para llevar una vida agradable? ¿Una casa propia? ¿Un buen coche? ¿Un buen trabajo para pagarlo todo? Lo que creemos que necesitamos puede variar mucho en función de quiénes seamos, con quiénes nos comparemos y las expectativas de la sociedad en la que vivamos. Hace unos años, una noticia publicada en un periódico de Reino Unido relataba los problemas de una pareja de clase media de Londres que luchaba por salir adelante con unos ingresos de 150.000 libras al año, unas 5 veces el salario medio nacional. No es de extrañar que no despertaran las simpatías de los lectores que no podían ni soñar siquiera con gastar tanto dinero. Lo que creemos que necesitamos parece ser muy subjetivo y relacionado con nuestra situación particular. Este tipo de cuestiones no son nuevas. En el siglo I a.C., Horacio reflexionaba sobre las mismas preocupaciones en Roma. Nadie, decía, parece conformarse con lo que tiene. La gente desea continuamente más y mira con envidia a los que tienen más que ellos. Sin embargo, no es poca la gente que, llevada por una engañosa ambición, dice: nada es bastante, pues tanto tú tienes, tanto tú vales. ¿Qué vas a hacerle? Dile que sea infeliz, pues lo hace a su gusto. Imagínate lo que es sentirse siempre desgraciado y causa de la codicia y la envidia. Esa no es forma de vivir. Y según Horacio, si conseguimos acumular suficiente dinero y posesiones materiales para superar estos sentimientos, no tardarán en asaltarnos nuevas preocupaciones. ¿O acaso lo que te gusta es estar en vela, muerto de miedo y temer día y noche a los malvados ladrones, a los incendios y a los esclavos, no sea que te desvalijen y escapen? Si esas son las bendiciones del éxito material, añade Horacio, quizá la pobreza no sea tan mala al fin y al cabo. El problema es la interminable carrera por la riqueza, la constante sensación de que por mucho que tengamos, nunca será suficiente. ¿Cuánto hay que tener para escapar del miedo a no tener bastante? El modo en que Epicuro aborda la cuestión pasa por reducir las cosas a lo más básico. ¿Qué es lo que necesitamos de verdad? ¿Qué es lo esencial para nuestra supervivencia física? Comida, agua y cobijo contra los elementos, y ya está. Estas son las exigencias de la naturaleza. Epicuro llamó el deseo de este tipo de cosas natural y necesario. Pero, ¿y si no quieres un simple cobijo, sino un refugio privado en un barrio bueno de la ciudad, quizá con una cocina nueva y a la última? ¿Y qué pasa si no quieres solo comida, sino una comida interesante y bien presentada, junto con una copa de vino decente? Todo eso está bien, diría Epicuro, y es totalmente razonable. El deseo de este tipo de cosas surge sin duda alguna de nuestros deseos naturales más básicos de comida, agua y cobijo, aunque vaya más allá de lo que es absolutamente esencial. Epicuro llamaba a este tipo de cosas naturales, pero no necesarias. Son agradables de tener, pero se puede vivir a la perfección sin ellas, como es el caso de millones de personas. Luego está todo lo demás, todas las cosas que creemos necesitar para llevar una vida feliz, o eso parece, en vista de dineral de algunos que están dispuestos a gastarse en ellas. Las últimas novedades en tecnología, las joyas y los relojes de lujo, etc. Para Epicuro, este tipo de cosas entraría en una tercera categoría llamada las antinaturales e innecesarias. No solo no las necesitamos, sino que ni siquiera poseen utilidad natural. Entonces, ¿qué es lo que necesitas?
Para Epicuro la respuesta está muy clara. Lo único que necesitas son las cosas naturales y necesarias. Lo demás es mero adorno. Lo que necesitas es en realidad muy poco y por ello resulta bastante fácil de conseguir. Escribe Epicuro, la riqueza, acorde con la naturaleza, está delimitada y es fácil de conseguir, pero la de las vanas ambiciones se derrama al infinito. Si bien es una tragedia que algunas personas de los países desarrollados no consiguen tener lo imprescindible para vivir, por no hablar de la lucha por la supervivencia en la que vive inmersa la gente del resto del mundo. Por fortuna, muchos de nosotros no tenemos que enfrentarnos a la posibilidad real de tener que pasar sin comida. En cambio, estamos obsesionados por conseguir todas esas cosas que Epicuro insistía en que eran superfluas. Eso no quiere decir que no debamos ir nunca en pos de algo innecesario. Pero Epicuro habría hecho dos precisiones. En primer lugar, sería una tontería disgustarse en exceso por no conseguir cosas que en realidad no necesitamos, sobre todo si el objetivo final es disfrutar de una existencia placentera y tranquila, que se vería comprometida por esos disgustos. En segundo lugar, es que saber que lo que realmente necesitamos es en realidad muy poco, y por lo tanto bastante fácil de conseguir, elimina gran parte de la ansiedad que tenemos por conseguirlo, aquello que creemos necesitar. Ese conocimiento nos proporciona de por sí serenidad de espíritu. De pronto la presión desaparece. Escribe Epicuro, quien es consciente de los límites de la vida, sabe cuán fácil de obtener es aquello que calma el dolor por una carencia y lo que hace lograda la vida entera. De modo que para nada necesitas cosas que traen consigo luchas competitivas. En este sentido, Epicuro pretende poner un límite a nuestros deseos, al igual que pone un límite a la búsqueda del placer. En ambos casos se puede determinar lo que es suficiente. No hay que dejarse atrapar por lo que a veces se llama el círculo vicioso del hedonismo, en busca constante de más cosas de las que obtener más placer. Como decía el propio Epicuro, nada es suficiente para alguien que considera lo bastante como insuficiente. De hecho, existe un límite claro para lo que necesitamos: suficiente comida para no tener hambre, suficiente calor y abrigo para no tener frío, etc. Y no solo eso, sino que saber que nuestras necesidades físicas se satisfacen con bastante facilidad disipa un buen número de nuestras preocupaciones psicológicas. El conocimiento derivado de la reflexión filosófica es la clave de la ecuanimidad mental. Uno de los problemas, sin embargo, es que es muy fácil dejarse llevar por todos los deseos naturales pero innecesarios. Muchos de nosotros tenemos la suerte de poder disfrutar de este tipo de cosas la mayor parte del tiempo. ¿Cuántas veces has tenido que subsistir a base de pan y agua únicamente? El problema es que si nos acostumbramos a disfrutar de una dieta variada e interesante, nos quejamos con demasiada facilidad cuando no está disponible. Llegamos a considerar estas cosas necesarias para nuestra felicidad cuando en realidad no lo son. No hace tanto tiempo, casi nadie se tomaba una taza de café durante el trayecto matutino de casa al trabajo. Hoy en día, mucha gente lo ve como una parte más o menos esencial de su rutina. Aparatos y servicios tecnológicos que hace una década ni siquiera existían, nos parecen elementos cada vez más necesarios de la vida cotidiana. En parte, esto es un mero producto de la familiaridad y la costumbre. Nos acostumbramos a las novedades con sorprendente rapidez. Por supuesto, también hay empresas que se empeñan en hacernos creer que sus nuevos productos son complementos imprescindibles en nuestras vidas. Y en cuanto los incorporamos a nuestras existencias, se funden con ellas hasta el punto de que vivimos su ausencia como una verdadera privación de algo.
¿Cómo podemos esquivar este problema? Una opción sería evitar por completo lo superfluo, adoptando un modo de vida mucho más ascético. Esa sería una forma de escapar de la trampa. Aunque algunas personas consideran a Epicuro casi como un asceta, que propone que evitemos por completo las cosas innecesarias, no creo que sea eso lo que sugiere él. No hay nada malo en disfrutar de los mejores placeres culinarios cuando se presentan, siempre que no los esperemos en cada comida. Puede que la alta cocina no sea necesaria para saciar el hambre, pero ofrece una grata diversidad. El modo de evitar que lleguemos a considerarlo como algo que cabe esperar siempre, según Epicuro, es mostrando la debida gratitud cuando tengamos la suerte de disfrutar de tales placeres. Una forma de desarrollar una actitud de agradecimiento adecuada puede consistir en no abusar de los placeres aunque tengamos la oportunidad. Resulta, pues, que un poco de ascetismo puede ser necesario. Esto no quiere decir que debamos negarnos siempre todo placer. Al contrario, nos anima a moderar su consumo para apreciar adecuadamente los placeres superfluos cada vez que nos demos un capricho. El problema no está en disfrutar, sino en no valorar las cosas en su justa medida. El propio Epicuro escribió una vez a un amigo diciéndole que el pan y el agua eran más que suficientes para la mayoría de ocasiones, pero que un poco de queso de vez en cuando era un capricho perfecto. Epicuro creía, además, que adoptar esta actitud ante nuestros deseos nos vuelve más generosos. El sabio que regula sus deseos en función de los estrictamente necesarios, escribe Epicuro, sabe mejor cómo compartir con otros que cómo tomar de ellos. Tan grande tesoro de autosuficiencia ha encontrado. Si somos capaces de ver que no necesitamos mucho, entonces cuando tengamos más de lo estrictamente necesario, estaremos encantados de compartir con quienes nos rodean, lo que reforzará nuestros lazos de amistad. No solo eso, saber que no necesitamos mucho también nos garantiza libertad y autonomía, ya que si vemos que no necesitamos mucho, no estaremos en deuda con nadie. Epicuro lo expresó así. Ya que la adquisición de riquezas raramente se logra sin servir a las multitudes y a los soberanos, una vida libre no puede obtener muchas riquezas, pero tal vida suple sin falta todas las necesidades. Si tal vida llega a conseguir gran riqueza, esa también la puede compartir y ganar la buena voluntad de los allegados. Es la autosuficiencia de una vida sencilla, pues la que nos garantiza la libertad. Como vimos anteriormente, Horacio reflexionó sobre la forma en que las posesiones pueden crear ansiedad por su pérdida y reducirnos a un estado de miedo. Todas esas riquezas amasadas en teoría para ayudarnos a evitar el dolor físico acaban produciendo en cambio sufrimiento mental y, como hemos visto, Epicuro insistía en que esa es una forma de angustia mucho más perniciosa. Si queremos escapar de esta angustia, si queremos evitar la esclavitud de los deseos vacuos, tenemos que aprender que lo que necesitamos realmente es en realidad muy poco, y en la mayoría de las circunstancias se puede obtener con bastante facilidad.